y que esta sesión pues sea de mucho aprendizaje nuevamente. Como les digo, cualquier duda, cualquier inconveniente, pues ahí me pueden consultar al correo y pues vamos a darle con todo en este inicio, este día inicio de clases. Muy bien, estamos en el curso de evaluación curricular, el código F168, ya estamos en la semana 2 y pues les saludo nuevamente Denis Castellanos, pero antes de poder entrar al tema de esta semana que nos compete, vamos a hacer un repaso así breve de lo que vimos la semana anterior. ¿Se recuerdan que la semana anterior lo que tratamos fue la historia de la evaluación? Decíamos que la evaluación no surgió de la educación, sino que hay que remontar sus orígenes a más atrás en la prehistoria, desde cuando el hombre tuvo que tener una visión crítica, por decirlo así, de seleccionar qué lugares eran adecuados para vivir, qué herramientas tendría que utilizar para cazar, para realizar labores domésticas. También en la antigüedad, en la edad antigua, en la edad, principios de la Edad Media, también había que tener parámetros en el caso de los reyes, de los gobernantes, para poder elegir a los funcionarios, ¿no? Que tuvieran ciertos parámetros y a partir de eso poder desempeñar un adecuado cargo en donde los colocaran. Entonces, desde ahí surgió la evaluación, de ahí se fue desarrollando y partíamos en que habían dos grandes etapas, el periodo pre-tayleriano y el periodo post-tayleriano, llamado de esta forma por Ralph Tyler, que fue el que vino a organizar prácticamente, a darle un papel científico, por decirlo así, a la evaluación en la educación. Pero la evaluación, decíamos, empezó de otra manera, de ahí se fue desarrollando con las universidades medievales, empezaron los exámenes que al principio eran orales y se debatían temas filosóficos y religiosos, luego se introdujo ya el examen escrito, se introdujeron las notas, asignar notas a los alumnos, los diplomas para poder dejar una constancia de que determinada persona era competente en lo que se había graduado, por decirlo así, y por ahí terminaba la etapa pre-tayleriana. Luego la etapa post-tayleriana, que es a partir de Ralph Tyler, de 1930 a 1945, cuando Tyler empieza a desarrollar su trabajo, pues ya la evaluación viene siendo sistemática, ya es más ordenada y se buscan ciertos objetivos. A partir de ahí hay 2, 3 épocas que vimos hasta llegar a la edad actual, ¿no? Estamos que ya la evaluación, ya se hace investigación en evaluación, ya se evalúa conforme al currículum, los objetivos, las competencias que ya hemos cambiado y pues ya la evaluación no es vista como un simple examen, como algo para medir, sino que hacíamos una aclaración en la diferencia entre medir y evaluar. Así, a grosso modo, pues eso fue lo que lo que vimos la semana anterior. Pero ahora, ya haciendo ese pequeño paréntesis y ese repaso, pues vamos a entrar a ver el tema para la semana número 2, que es propósitos, niveles, objetivos, fines y momentos de la evaluación. Está un poco largo, pero nos va a servir para poder ir conceptualizando más en la evaluación, qué es la evaluación educativa y todo esto que nos dice acá, cuáles son sus propósitos, sus niveles, objetivos. Algunas cosas van a ser un poco similares y parecieran tan repetitivas, pero son importantes poder tenerlas en cuenta. Los objetivos de la clase: brindar teoría fundamental sobre propósitos, niveles, objetivos y fines de la evaluación. Y el segundo, describir puntual y significativamente conceptos y definiciones sobre los momentos de la evaluación. Entonces, igual que la clase anterior, vamos a dividirlos en dos partes esta clase. La primera sobre los propósitos, los niveles, objetivos y fines. Y la segunda parte donde nos vamos a dedicar a describir los conceptos sobre los momentos de la evaluación, los 3 momentos principales de la evaluación, aunque hoy en día pues ya no se habla tanto de momentos, pero siempre son importantes tenerlos en cuenta. Primero vamos a definir
qué no es evaluar para poder luego entrar a ver qué sí es evaluar. Entonces es muy importante que nosotros sepamos qué no es, algo que no es, porque puede causarnos confusión y decir que esto es y en realidad no. Bueno, ¿qué no es evaluar? Evaluar no es pasar un examen escrito, puede ser oral, pero generalmente hablamos de escrito. No es pasar un examen, no es dejar trabajos en clase, tampoco significa o es una nota o calificación. Entonces me dirán ustedes, pero si eso es lo que ha venido llevando durante todo este proceso de enseñanza, como evaluar, o se cree como un sinónimo, pero en realidad eso no es evaluar, eso es parte de la evaluación, pero no es evaluar, porque evaluar va más allá. Pero es importante que sepamos que esto no es. Estos son herramientas que nos sirven de cierta forma para evaluar, pero no es la evaluación en sí. Ahora bien, ¿qué es evaluar? Primero nos dice, la evaluación no es un examen o prueba al que el estudiante se aproxima con miedo y temor al término de un capítulo, una guía, un periodo o un año. La práctica tradicional en la educación ha reducido la evaluación a un examen riguroso, no por su existencia científica, sino por lo complicado que es pasar. El fin del estudiante en estos casos es pasar como sea y se le olvida por completo que la cuestión es formarse, afianzar conocimientos. Entonces, con estos conceptos que nosotros tenemos de evaluación erróneos, pues nos lleva a esto que nos describe acá, a que sea un temor el evaluarse o el examinarse, si lo queremos ver de esa manera, donde el estudiante ya va con miedo y ese miedo inhibe de cierta forma el conocimiento que ha asimilado. Por más que el estudiante sepa, no lo va a poder responder como realmente es. ¿Por qué? Porque ya las emociones han inhibido esa capacidad de poder contestar correctamente. Entonces, esta práctica, como nos dice, no es científica o no se busca en realidad evaluar los conocimientos, sino lo que se busca es ver qué tanto el alumno soporta un estrés que se causa. Entonces, el alumno, ¿qué es lo que opta? Tengo que ganar como sea, ¿sí? Ya no se busca el aprender, el conocer, ya no se busca formarse, como dice acá, sino lo que se busca es ganar, sacando chivo, copiando o cualquier estrategia que ustedes imaginen eh, para contar de ganar. Lo importante es ganar, lo importante no es aprender. A eso caemos si vamos o si tomamos la evaluación como un simple examen, como una simple nota. Por eso es importante conocer qué no es para no caer en estos errores que actualmente seguimos, ¿no? Yo sé que cada uno tendrá su experiencia, una mala experiencia en este caso, porque hay profesores de que de una vez van y son bien estrictos en ese sentido y tienen un mal concepto de lo que es evaluar. Y ahí el profesor ya no cumple un rol de profesor, el rol de facilitador de conocimiento, sino que ya se convierte en un policía, ¿no? Un policía de ver que este esté copiando, que no estén copiando. Tú no copies y aquí te están cuidando. Lo importante es no copiar. Lo importante no es aprender, sino es no copiar. Bueno, ya que vimos qué no es evaluar, ahora surge la pregunta, ¿qué es evaluar? Bueno, aquí tenemos algunas ideas. Evaluar es valoración, es una valoración. Se recuerdan que al término de la clase anterior hablábamos que evaluar era valorar algo, una cosa, un objeto. Cualificar y cuantificar algo. Solo permítanme un momento. Muy bien, sigamos.
Disculpen la interrupción. Entonces decíamos que evaluar es valorar el valor de algo, pero no valor monetario, sino que el valor para lo que realmente es su función. Cualificar y cuantificar. Aquí es muy importante porque hemos tomado la evaluación o el examen como algo meramente cuantitativo. Una nota, 80, 60, 45, una simple nota, pero eso va más allá, va de una cualidad y una cantidad. Y un análisis, es decir, ¿para qué me va a servir toda la información que yo obtuve al valorar, al cualificar y cuantificar? Lo tengo que analizar y a partir de eso sacar conclusiones que me puedan ayudar a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, ya se dieron cuenta que no es solo poner una nota, no es solo pasar un examen, sino que esto es un proceso más integral. Entonces nos dice, evaluar si es identificar y verificar los conocimientos, claro que sí, los objetivos, las habilidades, no con el fin de dar una nota, que es muy importante, no con el fin de dar una nota, sino de observar y analizar cómo avanzan los procesos de aprendizaje y formación implementados. Para eso nos sirve la evaluación. La nota, claro, nos va a servir para ver en qué grado el alumno pudo asimilar esos conocimientos, pero esa nota nos tiene que servir para interpretar si está llegando bien ese conocimiento o si no está llegando bien. Y si no está llegando bien, ¿por qué? ¿Qué ha pasado ahí en ese proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo lo podemos remediar? Lo que no pasa es que generalmente en nuestro medio, ¿no? O sea, solo estos ganaron, estos perdieron y ahí estuvo, se acabó, los que ganaron, ganaron y los que perdieron, buena suerte para la próxima. No, debe ser, eso nos debe servir para poder analizar, bueno, ¿qué no está funcionando? No está funcionando el alumno, ¿por qué? O el profesor es el que no está explicando bien, ¿por qué? Entonces, debe haber ese análisis, como decíamos. El fin de la evaluación como parte de lo educativo es propiciar la formación integral y no exclusivamente calificar. Subrayar esto, no exclusivamente calificar. Lo importante no es qué notas obtuvo o cuánto se sacó, sino qué se logró y cuánto se aprendió también. Es muy importante que lo grabemos muy dentro de la mente. No es lo importante una nota, sino qué se logró y qué aprendí yo de ese conocimiento. Eso es lo importante. La evaluación, si es una valoración de la acción educacional efectuada por el estudiante y el maestro, es decir, no solo el estudiante se evalúa. Hablábamos en la edición pasada y ya con este desarrollo de la evaluación a lo largo del tiempo, ya surge una evaluación para el maestro, para el personal, para el centro educativo, para el programa, incluso para el sistema nacional. Entonces, la evaluación es para el estudiante y el maestro, en la que se analizan los factores pertinentes al proceso de aprender, como la responsabilidad, autonomía, integración grupal, ciertas dificultades, lo que se sabe y lo que no, los trabajos, la investigación. Entonces son varios factores que se tienen que tomar en cuenta a la hora de evaluar. Bueno, ahora que ya vimos y dejamos más en claro qué es evaluación y qué no es, vamos a entrar a ver qué es evaluación educativa. Nos dice que es un proceso continuo y personalizado dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje. Muy importante acá, continuo, es decir, no es de una vez. Esto debe ser cada cierto tiempo, cada cierta etapa del aprendizaje, cuyo objetivo es conocer la evolución de cada estudiante para, si es necesario, adoptar medidas de refuerzo o de compensación para garantizar que se alcancen los objetivos educativos definidos para su nivel. Es, por tanto, una herramienta de gran utilidad para tomar decisiones pedagógicas para mejorar el desempeño de un estudiante. Muy bien, esto debe ser el fin de la evaluación, en este caso educativa. Bien, vamos a entrar con los propósitos. Recuerdan que esos eran parte de nuestros objetivos, el propósito de la evaluación educativa. Hay que es interesante y es importante hacer ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿qué busca la evaluación? ¿No? ¿Qué busca? Hace referencia al uso que se dará a la información derivada del proceso evaluativo.
Vamos a recabar información de ese proceso evaluativo. ¿Cuál es el uso que le vamos a dar? ¿Qué busca? ¿Busca poner una nota? ¿Promover al alumno? ¿O busca, por el contrario, conocer el grado de aprendizaje que ha tenido y cómo poder ir mejorando las falencias en ese proceso? ¿Para qué se evalúa? ¿Para qué se va a utilizar la información obtenida? Los que les decía, existen diversos propósitos o finalidades de la evaluación educativa que vamos a ver a continuación. Las finalidades que comúnmente persigue la evaluación educativa son varias. Aquí la vamos a listar. Diagnóstico, ¿sí? ¿Cómo está el alumno? ¿Cómo está el profesor? ¿Cómo está el centro educativo? Certificación. Cuando se quiere optar a una certificación, acreditación, acreditar que este estudiante, que este grupo de estudiantes, que este lugar sea competente. Un monitorear que el proceso esté funcionando bien, que no haya ninguna parte que esté fallando, y si está fallando, cómo recomponerlo. Una mejora, aquellas partes que tengan falencia, pues ver de qué manera se encausa el rumbo otra vez. Rendición de cuentas, toma de decisiones. Esto de aquí también hay que subrayarlo. Toma de decisiones. La evaluación nos va a servir para tomar decisiones, tanto al alumno. Si el alumno no le fue bien en esta evaluación, tiene que repensar y ver junto con el maestro, con el profesor y con los padres de familia por qué está fallando, tomar una decisión para mejorar, o si le está yendo bien, bueno, vamos en un buen camino. Y la meta evaluación, que es así como dice acá, es un ciclo, ¿no? La meta evaluación es evaluar un proceso, evaluar a una persona, pero a través de un ciclo. Observar, decidir y actuar en base a una necesidad. Luego aquí tenemos la taxonomía de Bloom, que es bastante difundida en el ámbito pedagógico. Obviamente esto no es un curso de pedagogía, por lo tanto no vamos a ahondar en esto. Yo creo que ya se los dieron ustedes, o si no lo verán pronto. Pero nos presenta Bloom diferentes etapas en la pirámide del proceso de enseñanza-aprendizaje. Primero, recordar, comprender, aplicar en lo comprendido, analizar, luego evaluar, que aquí estaríamos nosotros, justificar, presentar y defender opiniones realizando juicios sobre la información. Es decir, la información que ya se recordó, se comprendió, se aplicó y se analizó, ¿me está funcionando? ¿No me está funcionando? ¿Me está sirviendo? Es importante hacer esas preguntas para después llegar a la creación, cambiar o crear algo nuevo en un nuevo modelo o proponer soluciones alternativas a todo lo que he aprendido en este proceso. Luego hablamos de los niveles de la evaluación. Hay diferentes niveles según diferentes autores. Está la taxonomía de Bloom y Marzano. También está la de Kendall. Hay diferentes. Pero lo importante acá es una que nos sirva, que nos facilite el trabajo. Y no importando cuál sea el autor, en este caso, pues elegimos aquí la de Bloom y de Marzano, que clasifica los niveles de la evaluación en tres: en macro, en meso y en mic. En macro, que quiere decir lo más grande, pues aquí se toma la evaluación del sistema educativo en sí, en este caso el sistema educativo nacional, tanto público como privado en Guatemala. ¿Qué está funcionando bien? ¿Qué no está funcionando bien? ¿Qué procesos están llevando los actores? Si lo están haciendo de una buena manera, y si no, de qué manera se puede recomponer el rumbo. Meso es el que está en medio, ¿no? Puede ser, en este caso, regional, en determinado departamento, municipal incluso, o zonal, hasta llegar a un establecimiento en específico, un determinado colegio, un determinado instituto, ver cómo está funcionando, si está funcionando bien el área docente, el área administrativa, el alumnado. Entonces, ese es otro nivel de evaluación.
Y por último tenemos el micro, que es el más pequeño, digamos, que es el que concierne al estudiante, precisamente para evaluar la asimilación de los conocimientos que se están impartiendo eh, en ese establecimiento, en los estudiantes. Pero esto, como ya venimos diciendo y lo vuelvo a repetir, tiene que servir para poder sacar conclusiones y analizar oportunidades de mejora, no solo para el alumno, sino también para el profesor, también para los padres de familia, para toda la comunidad educativa en general. El objeto de la evaluación. El objeto de la evaluación hace referencia a la unidad de análisis que se considerará para llevar a cabo la evaluación. O sea, es aquello que se va a tomar a evaluar. ¿Sí? Ese es el objeto. El, el sujeto, digamos, que se va a evaluar. Pueden existir diversos objetos de evaluación. El sistema educativo, el currículum, un programa, un proyecto y la enseñanza mismo. ¿Okay? Por ejemplo, el sistema educativo nacional, que es regido por el Ministerio de Educación, ese puede ser un objeto de evaluación. El currículum, por ejemplo, el currículum nacional base, que está implementado hoy en día en Guatemala, el famoso CNB, un programa específico que se esté llevando a cabo, ya sea por una entidad de gobierno, por una escuela o una institución específica, la institución misma o la enseñanza que se dé en determinada institución o a nivel nacional, ver si está funcionando o no está funcionando y a qué se debe. Si está funcionando bien, bueno, cómo replicarlo o cómo mejorar para potenciar más ese programa que sí está realizándose adecuadamente. Ya que definimos el objeto, vamos a ver los objetivos. Hay varios objetivos, son unos 4, aunque pueden existir más, pero acá vamos a presentar los más importantes. Primero, conocer, en primer lugar, a los alumnos como destinatarios y sujetos activos de la enseñanza, sus intereses, necesidades, expectativas y su experiencia anterior. En segundo lugar, los propósitos, los medios y los elementos que favorecen o dificultan dicho aprendizaje. En tercer lugar, el conocimiento de los resultados del proceso, entendido como cambios significativos en la experiencia y capacidad de los alumnos. Entonces, primero vamos a conocer lo que se dice un diagnóstico. Vamos a conocer a los alumnos, a los padres, a todos los sujetos activos, al director, al claustro de catedráticos, qué es lo que les interesa, cuáles son sus necesidades, qué es lo que esperan. Luego los propósitos y cómo se llevan a cabo sus propósitos del aprendizaje. Es decir, si el alumno va dispuesto a aprender o no va dispuesto, ¿por qué? Porque tal vez no va bien desayunado, porque tal vez tiene problemas en su casa, etcétera, ¿no? Hay que analizar todo ese contexto en el que se mueve el alumno. Y luego el conocimiento del resultado. Bueno, ya que se realizó la evaluación, ¿cómo hacer cambios para que esa experiencia que se está haciendo mal pueda mejorar? Segundo objetivo, motivar. Incentivar y comprometer al alumno, al profesor y a la comunidad reforzando su acción mediante retroalimentación. Esto es algo importante que se debería hacer, pero se hace, pero no con la magnitud que se quisiera. Bueno, ya que evalué, ya que tuve los resultados, vamos a comprometer no solo al alumno, porque antes parecía que el proceso formativo era únicamente responsabilidad del alumno y del profesor, ¿no? Iba el papá y dejaba ahí al alumno en la escuela y ahí que vea el profesor qué hace contigo. Y aquí llega a la casa y el papá no se involucraba. Ahora no, ahora ya se habla de algo más integral, donde no tiene responsabilidad el padre, el profesor y el alumno. Entonces eso es lo que se quiere motivar, ir eh, este, encajando a los 3 actores o más todavía, ¿no? Que todos se comprometan para que el proceso se lleve a buen término y también nos dicen mediante una retroalimentación, es decir, todo aquello bueno o lo malo se dé a conocer para que haya una mejora. Y esto se hace, por ejemplo, cuando
a final de trimestre, de semestre, o cada vez que se hace la evaluación de una unidad y se entregan la nota, ¿no? Tienen que ir los padres. ¿Por qué? Para que el profesor platique, le comente las cosas que no están yendo bien y cómo el padre de familia se compromete a ir mejorando en esos aspectos. El otro, medir la eficiencia de los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje y sus resultados con el objeto de emitir un concepto, un juicio, una opinión sobre ello. A veces solo medimos y calificamos resultados. No debemos caer en eso, solo medir y calificar resultados, no ver la eficiencia. Si este profesor está haciendo las cosas bien, si su didáctica está correcta, si el camino que está tomando es bueno, si su carácter, si la forma de tratar a los alumnos está bien o si no, cómo se va a mejorar. Entonces, emitir un juicio, una opinión sobre ello. Hay que medir la eficiencia. No es suficiente con solo dar resultados. Hay que interpretarlos, hay que hacer un análisis, hay que medir en este caso. El otro, revisar los elementos que interactúan en el proceso de evaluación para conocer el avance y los logros que presentan o determinan los cambios que habría que hacer para mejorar el proceso. Lo que les digo, bueno, ya que hicimos todo el proceso, revisar qué está fallando. Si el entorno no es adecuado, si el alumno no tiene las instalaciones adecuadas, si no hay donde se siente, si no hay ni siquiera un pizarrón, entonces ahí se está afectando el proceso. Si el padre o la madre o el encargado no le pone atención al niño, lo trata mal, no le ayuda en sus tareas, si tenemos un profesor con un carácter demasiado fuerte, que es muy enojado, que trata mal a los alumnos, que en vez de inspirarles confianza les inspira miedo, pues toda esa revisión es importante tomarla en cuenta. Ya que dimos los objetivos, vamos con los fines de la evaluación educativa. El primer fin es perfeccionar procesos. ¿Por qué se evalúa? Porque se quiere cada vez ir mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje, que parte desde el alumno hasta el profesor, el director, toda la comunidad educativa, los padres de familia. Hay que perfeccionarlo cada vez, porque no somos perfectos y siempre se van cometiendo errores. Si en esta vez se cometió un error, se mejora en el otro, en el próximo quizás se vuelva otra vez a cometer el mismo error. Tiene que ir un continuo perfeccionamiento. Ese es el primer fin. Siguiente, seguimiento de la planeación educativa. Recuérdense que para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que hacer una planeación, hay que hacer los planes, hay que hacer un plan anual, un plan trimestral, bimestral, mensual, semanal, por clase. Entonces, la evaluación también tiene que ver eso. Si el proyecto educativo de la institución, del colegio, se está llevando a cabo. Comprensión de las relaciones internas. Vuelvo y repito, evaluar no es un proceso aislado, es algo integral, es algo holístico. Y uno de estos, los fines que persigue, es comprender cómo están las relaciones, cómo está la relación de alumno-maestro, si hay una buena relación, si no es tan buena, si el alumno es rebelde, si el profesor es de un carácter muy fuerte que trata mal a los alumnos, si la relación entre director y claustro catedráticos es el correcto, si la relación entre catedrático, entre profesor y padres de familia es adecuado o no es adecuado, si hay una adecuada comunicación. Entonces, hay que comprender también eso a la hora de evaluar. Identificar el impacto del entorno, lo que hablábamos en los objetivos. ¿Cómo el entorno impacta? Si el alumno no duerme bien, si no come bien, si sufre de violencia intrafamiliar, si los papás se pelean, si lo tratan mal, si sufre de bullying en la escuela o fuera de ella. Entonces todo eso va a afectar el desempeño del estudiante y obviamente la asimilación de sus conocimientos. Es un fin que también tenemos que tomar en cuenta. Tomar decisiones de corrección, como les digo, puede ser demasiado repetitivo decir, bueno, esto ya lo vimos, pero es importante tenerlo en cuenta
y hacer la diferenciación entre los objetivos y los fines. Otro fin, tomar decisiones de corrección, lo que ya les decía. Esto está bien, esto no está bien. Tal vez pasar un examen escrito no pone muy nerviosos a los alumnos. Mejor voy a intentar con uno oral o voy a optar por una evaluación más práctica, ¿no? Que hagan alguna actividad, como les ponía el ejemplo en la clase anterior. Si mi tema fue que aprendan a medir, bueno, entonces que vayan a medir el perímetro de su casa, el perímetro del terreno, o midan, sacan las medidas de su escritorio. Allá estoy evaluando. Entonces, estoy tomando decisiones de corrección. Y aquí tenemos una gráfica que nos sirve para ver cómo se da la evaluación del aprendizaje. Entonces, tenemos un círculo. Se obtiene la información, ¿cómo se obtiene la información? A través de la valoración, a través de la evaluación, ya sea por medio de exámenes o investigación o trabajo de campo del alumno, pero se tiene que tener la información. Si el alumno asimiló, ¿cómo interpretamos la información? Aquí entran a batear las notas, ¿no? Bueno, el alumno comprendió bien, van las notas. Forma juicios de valor, aprobado, no aprobado, toma de decisiones. Bueno, aprobado, está funcionando bien. No aprobado, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo vamos a mejorar? Y no solamente por parte del alumno, sino por parte del profesor. ¿Okay? Porque muchas veces se cree que si el alumno pierde es porque es tonto, porque es un burro, porque todos estos apelativos que se le ponen. Pero no se toma en cuenta, como decíamos, el entorno y la forma de explicar del profesor, la forma de evaluar. Y creo que más de algunos tendrán alguna experiencia de profesores, y sobre todo en la universidad se mira eso, y que profesores que se vanaglorean, ¿no? A mí nadie me gana, a mí uno me ganan de 20, de 30, y eso es un orgullo para ellos. Pero en realidad los que están mal realmente es el profesor. Porque si de 20 solo le ganan uno, entonces quiere decir que la mayoría no le está comprendiendo. Y ese es un grave error. Y ahí es donde se debe tomar decisiones. Cómo el profesor tiene que corregir la forma de enseñar, porque tal vez nadie le está entendiendo. Porque tal vez su forma de evaluar no obtiene la información adecuada de si el alumno aprendió o no. Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Cuando la mayoría de alumnos le pierden un profesor, quiere decir que el malo es el profesor y no es el alumno. Muy bien, ahora vamos a entrar a los momentos de la evaluación. Entonces son 3 momentos universales, aunque nos dice que de acuerdo al CNB se evalúa en todo momento. Hoy en día, aunque eso es un poco complicado, pero tampoco quiere decir que vamos a hacer un examen cada vez, ¿no? Hay diferentes formas de evaluar. Pero en general hay 3 momentos universales. Está la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa que vamos a describir hoy. Primero, la evaluación diagnóstica, ya nos dice el nombre, diagnóstico, diagnosticar para saber cómo está la situación, para valorar cómo están en el momento, un momento determinado, cuando iniciamos nosotros a poder enseñar. Entonces, la evaluación diagnóstica es un conjunto de actividades que se realiza para explorar y establecer el nivel de preparación, los intereses y expectativas de los estudiantes al inicio de cada ciclo escolar y cada unidad de aprendizaje para la planificación del proceso educativo. Esta situación puede presentarse de la siguiente manera. Entonces, la evaluación diagnóstica nos va a servir al inicio para saber cómo está el alumno. Si, por ejemplo, en la unidad anterior vieron sumas y restas y ahorita me toca multiplicación y división, yo necesito hacer una evaluación diagnóstica para saber cómo están los alumnos en estas dos operaciones, porque recuérdense que para poder multiplicar y dividir debemos saber sumas y restas. Entonces yo les hago una evaluación, no quiere decir que tenga que ser escrita, puede ser de otra manera, pero tengo que saber cómo están esos alumnos. Si están bien, bueno, yo ya entro de lleno a dar mi tema, pero si no están bien, entonces tengo que reforzar ese conocimiento que no les ha quedado todo claro para poder entrar al tema que me compete, porque si no, no hacemos nada. No saben cuál es la suma y cuál es la resta, y tampoco por lo consiguiente no van a entender nada de la división y la multiplicación.
Entonces nos dice, esta situación puede presentarse de la siguiente manera. Evaluación diagnóstica inicial que es utilizada por los docentes antes de cada ciclo educativo con el propósito de obtener información con respecto a los conocimientos generales y específicos de los estudiantes con relación a los temas que se han de iniciar. Les platicaba. Evaluación diagnóstica puntual, que es la que se realiza en distintos momentos antes de iniciar una secuencia de enseñanza o dentro de un determinado ciclo o área curricular. Es algo típico. Cuando ustedes miren cursos de didáctica, van a ver que a la hora de poder hacer un plan de clase, lo primero es poder ir sondeando los conocimientos previos que tengan. Eso es la evaluación diagnóstica puntual. Ya vimos la evaluación diagnóstica. Ahora entremos a ver la siguiente fase de la evaluación, que es la evaluación formativa. Es la que se realiza durante el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, razón por la cual se le considera parte integral de los mismos. Permite determinar de los estudiantes las acciones para facilitar el desarrollo de las competencias, propuestas, informa y reorienta a los actores educativos sobre el accionar pedagógico y el desarrollo integral de cada estudiante. Entonces, decíamos que la evaluación diagnóstica es al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa, por lo tanto, es en el medio, ya cuando ya el proceso va encaminado. ¿Para qué nos sirve? Para poder ver si va por un buen camino o si se está desviando este proceso y el alumno no está comprendiendo. ¿Ok? Entonces es importante poder hacer esta evaluación para reencaminar si en determinado caso el alumno no está comprendiendo, para que al final pueda tener un aprendizaje satisfactorio. Por eso es lo importante de hacer una evaluación formativa o una evaluación en el medio del proceso. La finalidad principal de la evaluación formativa es ayudar a los estudiantes a aprender mejor. Esto es importante y subrayenlo acá. Es ayudar a los estudiantes a aprender mejor, que sepan en qué están fallando en ese momento y cómo mejorarlo. O si van bien, excelente, vamos bien, no pasa nada, no está de más. El docente debe estar atento no solo a los logros, sino a las dificultades que puedan encontrar en el proceso de aprendizaje, a disfunciones que surgen en la interacción docente-estudiante. Bueno, puede ser que el profesor no se esté dando a entender bien. Entonces el alumno le dice, mire, profe, no se le entiende. O el profesor mismo pregunta, porque muchas veces por pena no se expresa esto. A los desajustes entre las actividades que se plantean y los conocimientos previos, entre otros. Llevar a cabo un seguimiento continuo del desarrollo y evolución del proceso de aprendizaje. Entonces, la evaluación formativa es una de las que menos se realiza. La diagnóstica sí se realiza, tal vez no como se quisiera, pero sí se realiza en cierto modo, sondeando los conocimientos previos. La evaluación sumativa también, porque podríamos decirle la más importante, pero la formativa es la que menos se hace. En nuestro entorno se hace muy poco, y por eso es que al final vienen los cuentazos. Un montón de alumnos perdieron. ¿Por qué? Porque no se evaluó cómo se estaba llevando el proceso, no se identificaron posibles causas que estaban mal, el profesor no se daba a entender, el alumno no ponía atención. ¿Y por qué no ponía atención? O sea, son tantos factores, pero todo esto se puede evitar si se hace una evaluación formativa, o sea, una evaluación durante el proceso. Y por último, ya para terminar estos 3 momentos de la evaluación, vamos con la evaluación sumativa, que es la que mayormente conocemos. Entonces nos dice que la evaluación sumativa valora los resultados de aprendizaje y por tanto los procedimientos de instrumentos que se utilicen deben proporcionar información significativa acerca de lo que han aprendido a los estudiantes para poder determinar si han adquirido las capacidades previstas en función de las competencias. Muy bien, entonces para esto nos permite valorar los resultados, valorarlos e interpretarlos, pero para eso tenemos que usar instrumentos adecuados. Si vamos a hacer un examen, una evaluación, un examen escrito, que esté bien estructurado, que el alumno comprenda las preguntas para poder dar una buena respuesta. Si lo vamos a hacer de forma oral, bueno, que hay un adecuado ambiente para que el alumno se ponga nervioso y responda correctamente si es que está preparado.
Pero esto nos lleva a que aquí lo que se valora son las capacidades que se tienen que desarrollar en función de las competencias. O sea, se plantean las competencias y a ver si el alumno desarrolla las capacidades que se tenían pensado. Entonces acá me viene a la mente a mí hace años un profesor, ¿no? que examinaba, pero no examinaba para poder medir el aprendizaje de uno, del estudiante, sino para ver cómo le complicaba, para ver cómo le complicaba la existencia, ¿sí? Para hacerlo entrar en estrés y prácticamente obligarlo a que perdiera. Entonces venía y ponía un examen solo de paréntesis, ¿no? Aquí está la pregunta y por acá está la respuesta y pongo el número. Pero venía confuso, que venía para confundir, no venía para evaluar el conocimiento, sino para confundir. ¿Qué no es X cosa? O si tal cosa pasa, ¿qué no pasaría? Entonces, hacían redigos al estudiante que el estudiante ni sabía qué era, qué no era, y al final terminaban perdiendo. ¿Será correcta una evaluación así? Que no busca realmente valorar el conocimiento del estudiante, sino más que todo confundirlo y hacerlo perder. Entonces es algo que ustedes deben tomar en cuenta para no cometer esos errores, porque no quisiera yo que ustedes se convirtieran en profesores, a convertirse en profesores que evalúen solo para trabar, como dicen coloquialmente, a los alumnos, sino para poder saber si comprendieron o si no. Bueno, aquí tenemos esta gráfica que nos habla de la evaluación sumativa y nos dice que se realiza al finalizar un proceso o ciclo educativo. Certifica el grado en que las intenciones educativas se han alcanzado y atiende productos del aprendizaje. ¿Qué productos se sacaron de ese aprendizaje? Bueno, ya para ir finalizando, vamos con las preguntas de estudio que están bien sencillas. La primera, ¿qué es evaluar? Luego, ¿qué es la evaluación educativa? ¿Cuál es el propósito fundamental de la evaluación? ¿Cuáles son las 5 finalidades de la evaluación? ¿Cuáles son los 3 grandes momentos de la evaluación? Con lo que hemos platicado, creo que ya están competentes para poder responder estas preguntas y ir repasando, ¿no? Entonces, vamos finalizando esta sesión número 2 del curso de evaluación curricular. Espero que les esté quedando claro lo que vimos hoy, que es bastante interesante y que se puedan grabar qué es la evaluación y qué no es. Vimos que la evaluación es valorar y analizar para poder mejorar el proceso. No es asignar una nota, no es pasar un examen, no es dejar un trabajo solo por dejar. Esos son malos conceptos que han dado de la evaluación y son instrumentos que nos sirven en determinado caso para poder evaluar, pero no es la evaluación en sí. Bueno, entonces les agradezco por su atención. Si Dios permite, nos seguimos viendo la próxima semana en la sesión número 3. Cualquier duda, consulta, comentario, pues me la pueden hacer llegar al correo. Yo a la brevedad posible se los voy a responder. Sigan echando muchas ganas en este inicio, este día, en esta primera clase que están llevando. Y pues muchos ánimos.